Hola, bienvenidos a su programa J-Hub Siempre en la Brecha. Les habla su amiga, la pastora Betty Stangelini, directora de J-Hub El Paso y J-Hub Juárez. J-Hub es Casa de Justicia de Oración. Y le queremos dar gracias a Aarón, a todo su equipo, Aarón de la Hoya, que es el gerente de Tuluz Radio, por esta oportunidad increíble de poder llegar con usted y de poder compartir todo lo que el Señor tiene para usted, para su vida, su familia y para la comunidad. Bien, en esta tarde vamos a hablar de un tema muy interesante. Es un evento que J-Hub está coordinando. Sentimos de Dios hacer algo que el año pasado también hicimos en la ciudad. Voy a referirme a la lectura de la palabra. Sabemos que hay lugares, de hecho en Washington, D.C., en Estados Unidos, cada año antes del Día Nacional de la Oración, ustedes deben saber que está instituido un día específico, el primer jueves de mayo, por orden presidencial está instituido que es el Día Nacional de Oración, y todas las iglesias, incluyendo al presidente, bueno, excepto el presidente Obama no lo hizo el año pasado, él personalmente, pero los presidentes han tomado parte de orar en el Día Nacional de Oración. Ahí se lee, previo a que empiece la oración de ese día, se lee no sé cuántos días y durante la noche, y leen toda la Biblia completa. Bien, el Señor nos inspiró el año pasado de leer la Biblia. Y dice usted, pues yo también ya la leí, ¿verdad? Pues usted también, y pues yo también, y él también, y todos también. Pero como ciudad. Entonces lo que hicimos, voy a referirme un poquito al año pasado, lo que pase, ¿ok? Porque todo esto ahorita le va a hacer sentido cuando explique por qué lo estamos haciendo. El año pasado, en agosto, hubo un evento muy triste. Hubo un tiroteo, hubo una masacre en un Walmart local en la ciudad del Paso, Texas. Algo nunca visto. Vino alguien de fuera de la ciudad, era alguien racista, quería matar tantos hispanos como pudiera. Entró en Walmart ese día, una mañana, y con un arma comenzó a disparar a los hispanos, a los blancos no, a los hispanos específicamente. Mató muchas personas, más de 20, hirió a tantas otras, y fue un día de gran luto en la ciudad en ese día y los días siguientes. Justo después de ese incidente, el grupo Antifa, que es un grupo terrorista, como ustedes saben, son los que están atrás de todos los desórdenes, matanzas, que queman y hacen tanto destrozo ahora con todo ese asunto en Oregon, en Portland, en tantas ciudades, que todo empezó con Black Lives Matter. No estoy diciendo que ellos fueron, simplemente hay un grupo anarquista atrás de todas las demostraciones, atrás de todos los que protestan. Muchos protestan pacíficamente, pero ellos son un grupo anárquico que desde siempre han estado yendo a diferentes ciudades por un día. Bien, el año pasado dijeron que iban a venir al Paso 10 días. Imagínense si cuando van un día, o fueron un día a Los Ángeles, a Washington, a Dallas, a otras ciudades, hicieron tanto daño. Para ellos no es problema quemar una unidad policíaca, y vaya, que antes no estaba todo este asunto que está ahora sucediendo, que quieren que se quiten los fondos y la estación de policía, y allá se quita la policía, pues en una palabra es lo que quieren. Bien, pero me estoy refiriendo al año 2019, cuando supimos que el grupo Antifa había anunciado en toda la nación que iban a venir al Paso 10 días. Nos movilizamos, sentimos de Dios la estrategia de invitar iglesias, que se invitaron como 72 iglesias, a venir y leer la Biblia secuencialmente esos 10 días que Antifa iba a estar en la ciudad. Esos 10 días se llenaron los horarios, 8 horas diarias por 10 días de diferentes iglesias. Cada iglesia mandaba 3 o 4 lectores y llegaban, y empezamos ahora a leer la Biblia desde Génesis, y luego en orden todo Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio, etcétera, por orden hasta terminar con Apocalipsis. Bien, ¿sabe usted lo que por cierto, lo que hicimos en esa ocasión es que el micrófono, porque venían aquí a la casa de oración, el micrófono estaba conectado
con 4 bocinas en el techo, a 45 grados hacia el cielo. Nosotros no estábamos leyendo la palabra para que la gente la entendiera, la leyera, la oyera. Nosotros estábamos leyendo la palabra para que la palabra de Dios estuviera declarada en los cielos y en la atmósfera del Paso, porque sabemos que hay un primer cielo donde estamos nosotros, hay un segundo cielo que es donde están los principados y potestades, como Efesios 6 especialmente el libro de Efesios, pero muchos otros hablan de lo que hay en el segundo cielo, potestades, principados, gobernadores de los aires, de maldad, etc. Entonces queríamos que esa palabra fuera declarada, leída, hablada en esas atmósferas del Paso, y obviamente Juárez, porque somos una sola ciudad. Lo que ustedes saben, que el sonido jamás desaparece, el sonido viaja, y en esa confianza de declarar la palabra de Dios lo hicimos. ¿Sabe algo increíble que pasó? De hecho, los medios no sabían por qué había pasado, las autoridades ignoraban por qué había pasado, pero Antifa canceló el venir al Paso, Texas. ¿Por qué? Nadie supo. Nosotros creemos que fue una intervención divina. Entonces, este año el Señor nos impresionó de hacerlo nuevamente, de volver otra vez la iglesia, diferentes denominaciones, diferentes grupos, no denominacionales, bautistas, metodistas, anglicanos, iglesias de... diferentes, no me viene ahorita, pentecostales, etcétera, etcétera. Y diferentes iglesias vinieron y con una representación de 3 o 4 leían toda una hora cada iglesia. Ya si eran 2 o 3, se dividían 15 minutos cada uno o 20 minutos según cuántos venían de esa iglesia. Y así se leyó por 8 horas diarias, y ahora este año vamos a leerlo por 12 horas diarias por toda una semana. Vamos a comenzar el domingo 30 de agosto. Cada día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, terminamos el sábado 5 de septiembre. Vamos a leer 12 horas. Imagínense qué pasa en los aires si por 12 horas diariamente se está hablando la palabra, diferentes partes del cuerpo de Cristo. Esto tiene un poder increíble. Usted no se imagina el poder de la palabra hablada. Quiero dar también como testimonio que hace 2 años, en el 2018, hicimos esto en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez se había cesado la violencia, volvió a agarrar otra vez vuelo la violencia, y el Señor nos impresionó de leer la Biblia. También lo hicimos por una semana, 12 horas diarias. Y un testimonio que yo puedo compartir con ustedes. Desgraciadamente ahorita la frontera está cerrada y no pueden venir los hermanos de Juárez aquí al Paso a grabar para que oyeran el testimonio, pero yo le voy a dar este testimonio. Cuando nosotros arrancamos leyendo la palabra en Juárez en el 2018, 2 días antes, lo empezamos un lunes, el jueves más o menos antes, había habido 30 muertos en un solo día. Y así estaba la violencia, a veces había más, a veces había menos. Entonces había habido muertes cada día, muchas. Ese lunes que empezamos la palabra, pues también hubo lo normal, ¿verdad? Como dicen los medios, siempre decían en la mañana, amanecimos con 30 muertos o amanecimos con 22 muertos. Así decían tristemente, amanecimos con tantos muertos. Bien, comenzamos a leer la palabra. No sé si fue el segundo o el tercer día, hubo solo un muerto. Y los medios de comunicación, la televisión, el radio, estaban diciendo, no sabemos qué pasó. O sea, ahora amanecimos con un muerto. Y era casi un milagro, porque era casi imposible que nada más un muerto en toda la ciudad. Bueno, por las estadísticas que se habían tenido. Al siguiente día, un muerto. Al otro día, cero muertos. Para cuando llegó el viernes, habían rafagueado, creo que 6 ministeriales. Ustedes saben que cuando los carteles rafaguean a alguien, pues las posibilidades de vivir son casi nulas. Imagínense, llegan con un arma de alto poder, como llegan ellos, y hacen esto. Siempre o normalmente mueren. Y sabe el milagro de Dios, a pesar de que fueron rafagueados en un restaurante, ninguno murió. Los llevaron al hospital y todos vivieron fuera de peligro. Eso en sí fue un milagro. Nosotros creemos
No estamos tomando crédito porque las iglesias de Ciudad Juárez lo hicieron. Vinieron alrededor de 70 y tantas iglesias, casi 75, y cada una leyó 1 hora. La iglesia unida, leyendo y proclamando la palabra de Dios, como les digo, también allá en Juárez, con micrófonos en el techo, impresionaron, no aniquilaron, porque realmente la maldad no se va a acabar hasta que Cristo venga, pero sí esas potestades se retrajeron del mal que estaban haciendo por la palabra que estaba siendo declarada, hablada sobre los aires de una ciudad que le clamaba a Dios misericordia. Bien, ahora vamos a ver por qué hablar la palabra tiene tanto poder. Y vamos a ir a algunas escrituras. Yo los invito que traiga su Biblia. Voy a darle unos minutos para que agarre un papelito y para que anote, porque es importante. Usted lo puede hacer en su casa. Usted puede agarrar la Biblia y si la leemos, creo que la leemos, espero que la leamos, pero cuando usted la habla, tiene un efecto en el ambiente. ¿Sabe por qué? Porque los aires oyen, el mundo espiritual oye. Acuérdese, el diablo no puede leer su pensamiento, no sabe lo que usted piensa. Puede leer su lenguaje corporal. Si usted es así, no tiene que saber lo que está pensando, lo vio que se enojó. Y así el lenguaje corporal le hace saber al diablo qué está pasando, pero él no puede leer los pensamientos. Cuando usted habla la palabra, esa palabra, dice Hebreos 4:12, que es como una espada de 2 filos que corta. Igual como corta, dice la Biblia en Hebreos 4:12, corta, dice que el alma y el espíritu, hablando de la persona, también corta los aires. ¿Y quién está en los aires? Los espíritus de los aires, ¿verdad? No el Espíritu Santo también, pero también el enemigo vive, ¿verdad? Opera en los aires y tiene potestades y tiene principados. Bien, entonces la palabra cuando usted la habla, que como le digo, la puede hablar en su casa, la puede hablar una promesa que usted tiene para su hijo, para su hija, una promesa para sus propias finanzas, su salud, tiene mucho poder. Cuando lo hablamos en los aires de una ciudad va a pasar 2 cosas. Una, la palabra en sí vence al diablo. Y vamos a tener un ejemplo, usted se debe recordar en Lucas 4, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo tomó un ayuno, ya se bautizó, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma cuando fue bautizado en el río Jordán. El Señor se va al desierto. Una vez en el desierto, dice, duró 40 días y 40 noches y ayunó y claro, tenía hambre. Pues en lo más débil de su humanidad del Señor Jesucristo, viene el diablo a tentarlo, ¿se acuerda? Y cada vez que el diablo lo tentó, hey, Jesucristo era Dios en la carne, era Dios ahí en el desierto. Él pudo haber nomás con una mirada, con una parpadeada, con un soplo, pudo haber ¡pum!, mandado al diablo al abismo. Sin embargo, el Señor nos enseñó qué hacer cuando hay un ataque y una tentación de Satanás, y es hablar la palabra. Cuando viene y le dice, pues que si tienes hambre, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué le dijo el Señor? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Eso en sí es una referencia a la Escritura que el Señor, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, que el Señor le estaba diciendo al diablo. Cuando lo tienta el diablo, lo sube al pináculo del templo y le dice, mira, todos los reinos de la tierra te los daré si postrado me adoraras. ¿Y qué le contesta el Señor? Le contesta con un versículo bíblico, un versículo del Antiguo Testamento, y le dice que amarás únicamente al Señor y solo a Él lo adorarás. Y cada vez que el diablo vino tras de Él le contestó con la palabra, no arguyó con Él, no se peleó con Él, no le dijo vete simplemente pronunció la palabra. ¿Y saben qué? Y dice la Biblia que el diablo se fue. Entonces la Biblia en sí, proclamada, hablada, tiene poder. Ahora vamos a ver, la palabra tiene nombre. Dice usted, pues sí, la Biblia. No, la palabra tiene nombre. Y quiero que vayan conmigo. Bueno, antes de eso vamos a ir a Juan 1:1, ¿ok? Juan 1:1. Y vamos a ver que la palabra en sí es Dios. ¿Qué? ¿Mi libro que tengo ahí en mi sala es Dios?
Bueno, vamos a ir a desmenuzándolo como desmenuzar una naranja, cajito por cajito, ¿ok? En Juan 1:1, ¿ya lo tiene? Juan 1:1 dice, mire, la Biblia en español dice, el verbo se hizo carne, pero la palabra en hebreo y en algunas otras traducciones, como en la traducción en inglés, no dice el verbo. La palabra en griego quiere decir, en lugar de verbo, quiere decir palabra. Entonces voy a leerlo como la palabra en griego quiere decir palabra, la palabra. Dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y si lo desmenuzamos, esto quiere decir, en el principio está el verbo. Vamos a decir, le voy a pedir a Yeira que me preste su botella, ¿ok, Yeira? Gracias, para ilustrarlo. Dice, en el principio era el verbo, ¿ok? En el principio aquí está el verbo, que nosotros vamos a decirlo como significa o como se dice en griego. En el principio estaba la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces la palabra o el verbo, que es lo mismo, la palabra, el verbo, no solo estaba en el principio, no solo estaba con Dios, sino era Dios. Entonces la Biblia, la palabra es Dios, ¿correcto? Ahora, vaya su Biblia, por favor, vamos a ir a Apocalipsis. Ahora vamos como las películas, ¿verdad? Nos vamos a saltear todos los capítulos, fast forwarding, como se dice, ¿verdad? Y vámonos a Apocalipsis, o Revelación, como le llaman en otras partes. Y váyase usted a Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. Y vamos a leer el versículo 11. La Biblia en Apocalipsis 19:11 habla de un jinete en un caballo blanco. Esto es al final de los tiempos. Y vamos a ver algo de ese. ¿Quién es ese jinete blanco? ¿Qué nombre tiene? ¿Qué títulos lleva? ¿Por qué va en un caballo blanco? Apocalipsis 19:11 dice, entonces, está hablando Juan. Cuando Juan está escribiendo el Apocalipsis, él está en la isla de Patmos, el Señor abre los cielos y él tiene una visión. Es más, él está en los cielos y lo está viendo. Y dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos, dice, son como llamas de fuego. Vaya, un jinete, con ojos como llamas de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y aquí está el misterio. Él viene con un nombre escrito que nadie conocía más que él mismo, el mismo jinete. Dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es la palabra de Dios. Otras traducciones, la mayoría de las traducciones en español dicen el verbo de Dios, pero verbo en el griego es realmente palabra. Entonces, este jinete que viene en un caballo blanco, viene con ojos de fuego, imagínense la pasión, viene con sus ropas teñidas de sangre, trae muchas diademas, porque él tiene muchos títulos, es fiel y verdadero, y dice, nadie sabe este nombre más que él, pero él le plació decírnoslo a nosotros, sus hijos. Muchos no quieren leer el Apocalipsis porque les da miedo, no le dé miedo, léalo, ahí está un secreto, un misterio, que solo es para los hijos, los que leen la Biblia, y dice que su nombre es la palabra de Dios. Imagínense si Jesucristo, nuestro Señor, el Hijo de Dios, el Dios mismo, Rey, Señor, Creador del universo, su nombre es la palabra. Toda esta palabra es Dios mismo. Él la inspiró a los hombres, a los profetas, para que fuese escrita y nosotros lo conociéramos, su grandeza, su amor, sus promesas. Entonces imagínense cuando la iglesia de Jesucristo en la ciudad del Paso, Texas, comienza a leer la palabra y a proclamarla a través de un micrófono que se va a expandir en los aires y en la atmósfera. ¿Qué poder no tiene? Yo le invito, mi hermano,
Y ahí donde está anotando, los invitamos que se anoten. Es mejor que venga un grupito de 3, de 4, hable con su pastor. Si usted no es pastor o líder, hable de cualquier manera con su pastor. Si usted es pastor, compártalo con sus intercesores y haga un grupito de 3 o de 4 y tomen 1 hora, cualquier día, entre el domingo 30 de septiembre y el sábado 30 de agosto, el domingo 30 de agosto y el sábado 5 de septiembre, en un horario entre 7 de la mañana todos los días a 7 de la tarde. Anote este teléfono para que le llame a la hermana que está haciendo el horario, porque a lo mejor usted escoge un horario, ya lo tiene una iglesia. Y este teléfono en El Paso es 915-633-2341. 915-633-2341 y sea parte de esta embestida que le vamos a dar al enemigo, a los espíritus de los aires, a los potestades, y anótese. Déjeme decirle, aunque todavía no vamos a dar los datos, pero en cuanto terminemos esos 7 días en El Paso, continuamos 7 días en Juárez. Esta región va a tener 14 días proclamando la palabra a los aires de esta región de Juárez y del Paso, 12 horas diarias. Sea parte de esta iniciativa y llámenos 915-633-2341. Y si quiere mandar un texto, tal vez fuera mejor. Que el Señor le bendiga, los amamos. Y no se vaya, por favor, no se vaya, porque enseguida vamos a tener un pequeño video de hechos de la ciencia, porque la Biblia lo dijo primero, pero la ciencia lo comprobó. Entonces no se vaya y vea a continuación. Que el Señor les bendiga. Oramos por usted. Hasta luego.